Que no nos morimos. Bueno, eso es control. Pero no acaban control a largo plazo. Pero bueno, ya dije que no me acabas. No van a comprar más $40 así. Son chinos solo que con la marca de dólar. Mira, ese sí está chévere. Ahorrarle. Ahora que lo deje secar, ¿no? Lo que es la plata. Ya. Bueno, control a largo plazo. ¿Para qué sirve eso? Para regular la presión. ¿Qué diferencia hay de esto con los varoreceptores? Receptores a distancia y un plazo. Dice control. Control a largo plazo. Lo siento, no puedo cambiar el área. ¿Qué diferencia hay de esto con los varoreceptores? Que le lleva al receptor más a distancia. Son inmediatos. ¿Quién es inmediato? Valor. ¿Y esto más o menos cuánto tiempo empieza a hacer efecto? 30 minutos. Desde más o menos 30 minutos a una hora. ¿Y puede mantenerse por cuánto tiempo? Indefinidamente. ¿Qué busca el control a largo plazo de la presión arterial? ¿Qué busca? ¿Qué busca el control a largo plazo de la presión arterial? Mantener como una estabilidad en los niveles de la presión, o sea, que más o menos si yo manejo 125 de sistólica y 70 de diastólica, pues que la mantenga más o menos en ese rango. O sea, técnicamente esto no está independiente de los varoreceptores, ¿sí? Los varoreceptores modifican cuando yo me desvío de estas curvas de presión y mantener estas curvas de presión gracias a quién? Pues al eje. ¿Sí o no? ¿O estamos confundidos? Listo. ¿En qué situaciones me puede a mí servir el eje? ¿O en qué situaciones se activan? Uno, deshidratación. Por allá dijeron exceso de sodio. ¿Será que sí o será que no? Pero no aumenta el sodio. Con el incremento de volumen. Pero el eje lo que busca es aumentar la El presión. sodio. Ah, sí, sí. Pero por eso el eje no atrae sodio y agua. Sí. ¿Por eso? Sí, la compañera lo estaba invirtiendo. Sí. Pero, o sea, siempre que yo tengo algún balance en el sodio, necesariamente voy a activar el eje. Por ejemplo, si el día de hoy yo no como sal, ¿ya se me va a activar el eje? O si como mucho sodio el día de hoy, ¿ya se me va a activar el eje? No. Acuérdense que la primera regulación es que la que se llama diuresis por presión. ¿Sí lo leyeron por ahí? Por ahí está. Y natriuresis. Básicamente, si como más de esto, pues incrementa solito la absorción de líquidos, por lo tanto con esto, y esto incrementa la presión ¿en quién? En el glomérulo. Entonces, más presión de agua, más orina, más se filtra líquido a los túbulos renales y por lo tanto se produce mayor cantidad de orina. Pero eso es igual a esto, al eje. Eso actúa diferente. ¿Sí?
Lo que les quiero decir es que en condiciones normales nosotros si tomamos mayor cantidad de líquidos, si comemos mayor cantidad de sal, esto se encarga de la regulación. ¿Sí me hago entender? Sin necesidad de meterse con esto, con el eje. El eje es más en condiciones donde o está amenazada la vida o ya la curva se está, digamos, modificando mucho, como por ejemplo en condiciones de deshidratación, en condiciones de hemorragias. ¿Qué más? Deshidratación, ¿como cuáles? O sea, causas. Vómito, diarrea. ¿Qué más? Sí, fiebre alta y que no reponga. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo esas. Sudoración. Aumenta la integración, aumenta el nivel. Si no repone, sí, o sea, transpiración y sudoración. Si no repone, por ejemplo, estos manes que trabajan en Veolia, recogiendo basura y eso en el día, sí, esos overoles que ellos tienen, esos overoles lo hacen sudar. Si ellos no reponen, entonces pueden entrar en deshidratación. Leve, moderado o severo. Cuando no hay salivación. No, porque el que no haya salivación ya per se es un signo de que está deshidratado. Fricción mucho. ¿Cómo? Friccionar mucho. Poliuria en el diabético. ¿Qué más? El alcohol. Ahí está, quemaduras. ¿Por qué las quemaduras? ¿Por qué qué? Estás eliminando las primeras causas de la Porque se quita la capa córnea de la piel, entonces pierde rápidamente el líquido, no lo puede retener. Acuérdense que la capa córnea son las epiteliales y grasa, y eso retiene humedad dentro de nosotros. Entonces se pierde y el paciente pues pierde grandes cantidades de líquido, pero depende de la superficie corporal que esté quemada. Por eso hay una cosa que llama fórmula de Parland, creo que era así, Parland, donde cuando ustedes estén en urgencia, les dicen, esa fórmula les dice cuánto tienen que darle al líquido al paciente según lo que se haya quemado para reponer esto. ¿Qué otra? La ingesta de alcohol. Ah, sí, porque es diurético. Porque lo pone a orinar mucho. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Infección? Insuficiencia ¿Insuficiencia qué? renal. Pero la insuficiencia renal suele cursar con un estado de hipervolemia. A no ser que fuera una insuficiencia renal que estuviera cursando con una gran poliuria como al inicio del paciente diabético. La presión alérgica. Infección. Una infección. ¿Infección en dónde? Una sepsis generalizada. ¿Una sepsis? Sí, o sea, técnicamente cualquier tipo de infección me predispone a que me deshidrate. ¿Por qué? Porque uno, el paciente se pone en mal estado general. Entonces se siente mal y se acuesta en la cama y ni agua toma. Dos, porque cursa con fiebre. Tres, porque aumenta la circulación de la zona y eso pues permite que el paciente transpire más. Y lo otro es que cuando son, por ejemplo, infecciones respiratorias, el paciente cursa con aumento de la frecuencia respiratoria y aumenta la cantidad de vapor de agua que pierde por las vías respiratorias. ¿Sí se lo sabía? Cada que respiramos eliminamos vapor de agua por vía respiratoria. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, una taquipnea, ¿qué es taquipnea? Aumento de la frecuencia respiratoria. Si el paciente respira más veces por minuto, elimina más vapor de agua y se puede deshidratar solamente con eso, si no le repone el cuerpo. ¿Diarrea está ahí? Sí, está bien. Bueno, más que todo sería esto.
¿Listo? Hemorragias. Insuficiencia cardíaca. Bueno, sí, todo esto sería patológico, insuficiencia cardíaca sería más patológico, pero, o sea, estamos hablando de las condiciones para las que fue hecho el eje para protegernos. ¿Y el estrés? ¿Estrés de qué? ¿De estudiar con parcial o qué? Sí. No creo, De venir todos los días a las 6 de la mañana. no creo. No, pero en serio, porque a veces a uno del estrés se le olvidan pues, las cosas, como comer, dormir bien. Pero no se va a morir ni deshidratar. ¿No ha visto el primer caso? No me entiende, ¿No lo he visto? no me aviso, se tiene que no sé. Tiene uno que ser muy pendejo para que se le olvide comer. Usted no ha visto un historial médico de verdad. La naturaleza no está hecho para eso. Le va a decir, hey, tengo sed, hey, tengo hambre. Si no, Llega un momento en que uno es joven. tantos años de evolución para que la naturaleza le diga. ¿Qué más? Creo que eso sería lo principal. Estados de deshidratación severos y pérdidas. ¿Listo? Esto cursa, bueno, de situaciones de hipovolemia en general. Que ahí están incluido esto y esto. Hipoglicemia. Hipoglicemia. La hipoglicemia, más que porque se meta con el estado de volemia, es porque hay una caída de la presión arterial. Entonces podría haber algo de activación del eje en ese sentido. Pacientes hiperglicémicos también, porque el hiperglicémico orina mucho, poliuria, y está acidótico. ¿Listo? Como la cetocidosis diabética o el estado hiperosmolar hiperglicémico. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo se activa el eje? Profe, de manera sobre todo fisiológica no se activa el eje. El eje está hecho fisiológicamente para protegernos, pero la activación del eje casi siempre involucra una protección, porque el resto de mecanismos tratan de mantenerlo. De hecho, o sea, el eje siempre se está activando en el sentido de que el eje me está regulando la presión arterial, ¿sí? O sea, en este momento nosotros tenemos niveles de aldosterona, tenemos niveles de angiotensina, pero se están produciendo dentro del rango de lo normal para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero la activación propia del eje, hablando ya de la protección del individuo, cae en estas circunstancias. O sea, es ahí cuando usted va a encontrar los niveles elevados de aldosterona, niveles elevados de angiotensina 2. Pero no quiere decir que el eje esté como en un estado de quiescencia o esté dormido mientras estamos acá, ¿no? Él está actuando, por eso se llama control a largo plazo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuáles son las situaciones que activan el eje? Voy a borrar esto. Hay varias. ¿Sí? ¿Cómo se activa? ¿Cómo iniciar? Cuando hay incremento de la presión. Entonces hay una caída de la presión arterial por alguna de las situaciones que vimos atrás. ¿Quién censa esto? Entonces está, voy a esquematizarlo, hacerlo más, está el glomérulo aquí, por aquí está la parte tubular y el tubo le da como una vuelta así, y acá más o menos hay una célula, no, por acá no, por acá estaría la arteriola aferente y por acá estaría la eferente, más o menos. Y hay un conjunto de células que están por acá y están por acá que se llama ¿cómo? Las extraglobulares.
¿Y se activan en qué condiciones? ¿O cómo se activan? Por la llegada de sangre. Las presiones, ellas usan las presiones, son como mecánicas. Se llaman justaglomerulares porque ese es el glomérulo, ¿sí o no? Y ellas están acá cerquita, en la parte de la arteriola aferente. Entonces están al lado del glomérulo, pero también las células de la mácula densa que están acá. Al dar la vuelta, ya están en el túbulo distal. Pero al dar la vuelta, quedan cerca del glomérulo. ¿Sí? Les digo eso porque ustedes dicen túbulo distal y el túbulo distal está lejos del glomérulo. Entonces van a decir, pero ¿cómo son células justaglomerulares? Es por eso. Porque el túbulo distal se contornea y pasa muy cerca nuevamente del glomérulo. Entonces estas y estas forman parte del conjunto de células justaglomerulares. Y estas se activan como, ¿o son qué? ¿Qué tipo de receptores son? Son mecánicos. ¿Sí lo leyeron o no? Sí, Entonces ellas sensan caídas o elevaciones de la presión en esto que es la arteriola aferente. O sea, esta arteriola es la que le está llevando sangre al riñón. ¿Sí o no? Que es la rama más pequeña, o sea, las arterias renales que ustedes conocen se terminan dividiendo y dividiendo hasta que se vuelven arteriolas aferentes. Y estas células detectan caída de la presión arterial, muy parecido como lo hacían las de los varoreceptores que vimos en la clase pasada. ¿Qué pasa cuando detectan caídas de la presión arterial? Inicia la producción de renina. Aumenta la producción de renina. ¿Y esta renina sobre quién actúa? Entonces a nivel hepático se produce ¿qué? Que circula y se encuentra con la renina. ¿Y qué hace la renina? Si esta es una molécula, digamos, de 30 proteínas, corta. Y esta angiotensina se convierte en ¿qué? Y esa angiotensina 1 tiene un tiempo de vida muy cortito. ¿Sí lo leyeron? Sí. ¿Pasa hacia dónde? Pulmones. ¿Y se convierte en qué? ¿Quién la convierte? ¿Que está en dónde? En los capilares a nivel pulmonar. Los bronquios por sí solitos serían epitelio respiratorio y ellos no hacen eso. En las células, en la parte capilar, esta está encima. Que este es el culpable de todos los efectos, ¿cierto? Del eje. ¿Qué efectos tiene? ¿No más? Creo que activa la secreción de vasopresina. Hay una liberación de algún antidiurético. Hagámoslo de este lado. Entonces la angiotensina, ¿qué efectos tiene? ¿De quién? Aquí. ¿Vasoconstricción de quién? Arteriolas solamente. Tiene más efectos sobre la parte arteriolar. O sea, aumento de qué? Resistencia vascular, ¿qué? ¿Sí entienden por qué eleva la presión arterial? ¿Qué más? ¿Qué otro efecto tiene? Libera ADH. ¿En dónde? En la hipótamo. Y también en la glándula suprarrenal. Se va hacia la parte hipotálamo y terciaria. Esto sería hipotálamo y eso sería
hipófisis. ¿Y a nivel de qué? ¿De la adenohipófisis o la neurohipófisis? Esa Neurohipófisis, que produce dos tipos de hormonas que son ¿cuáles? Oxitocina y la vasopresina. Entonces tiene efecto a nivel de la producción de ¿qué? De hormona antidiurética. ¿Qué efectos tiene la hormona antidiurética? ¿En dónde? Actúa a nivel de los túbulos renales, sobre todo túbulo distal, más que todo, y colector. Y ella incrementa la expresión de acuaporinas a nivel de estos dos. Estos dos, el túbulo distal, eso lo vamos a ver ya, yo creo que esta semana en renal. Ellos son impermeables al agua, ¿sí? Bueno, sobre todo este. Entonces ellos ya no absorben agua, pero cuando hay presencia de hormona antidiurética, esos túbulos expresan acuaporinas que permiten que esa agua que esté ahí se reabsorba, pues la orina sale más concentrada, por eso se llama antidiurética. También dice vasopresina, pero a mí no me gusta, porque con este nombre ustedes recuerdan la función. ¿Sí? ¿Qué otro efecto? La glándula suprarrenal y la glándula. A nivel de la glándula suprarrenal, en la liberación de qué? Que actúa o qué hace. Más o menos aquí también, sobre todo en el distal, actúa aumentando la reabsorción de sodio y tiene un efecto esqueletor de potasio. ¿Sí o no? Sí. También tiene algo de efecto sobre los hidrogeniones, pero no vamos a hablar ahorita de eso. Al hacer esto, absorbe agua y también es en parte la aldosterona la que empeora ese estado de hipervolemia en pacientes que están insuficientes. Es por esto. ¿Qué otro efecto tiene la aldosterona? Perdón, la angiotensina. Es vasoconstrictora, ¿no? Aquí está. Aquí está. Aumenta la tolerabilidad. Sí, sí, por esto. ¿Qué más? Díganme algo más. Ahorita nos metemos con eso. Pero esta directamente no aumenta el simpático, pero ahorita les hablo de una cosa. Y ya está cardíaco. Esto no necesariamente. Mantiene equilibrio. Con esto y con esto. ¿Qué más? Llama a un familiar. Pueden llamar al quien quieran, yo les voy a dar la respuesta. Ay, no. Tiene efectos a nivel cardíaco, patológicos, induciendo, resulta que la activación crónica de la angiotensina en el miocardio induce fibrosis e induce hipertrofia miocárdica por la vía patológica. Por eso es que el paciente con hipertensión arterial no solamente porque el corazón hace más fuerza para vencer la hipertensión, sino por el efecto de la angiotensina a nivel miocárdico, el paciente hace hipertrofia miocárdica, pero por la vía patológica. Por eso es que el paciente hipertenso no va a hacer lo mismo hipertrofia que el paciente que hace ejercicio. Porque el paciente que hace ejercicio nunca lo va a hacer por la vía de la angiotensina 2. Son dos vías bioquímicas distintas. Esta induce expresión de genes con proteínas miocárdicas distintas a la vía fisiológica. Esta no induce vasoneogénesis y aparte con el tiempo induce fibrosis miocárdica. Por eso es que el paciente con el tiempo hace insuficiencia miocárdica. ¿Sí o no? Por eso es que los tratamientos, pilas a los que les toque hipertensión arterial, los tratamientos de la hipertensión que buscan bloquear el eje, que están los IECA, que son cuáles. Sí, ¿cuáles son en el mercado? Enalapril, captopril y sinopril, pero en el medio de nosotros son estos dos. Y están los ARA2, que son ¿qué? Antagonista receptor angiotensina 2. ¿Sí? Me colocan en un kit bloqueadores y ya veo.
con eso concluimos ya. Y hasta que se manifestaron con algo. Ay, Me tenían pasando aceite. Se desesperaron y ahí sí se compadecieron. Quería resumir un ratito. Señor, Quiero mostrar unos inhibidores de la señal. el alisquireno cada vez se usa menos. Y el por qué, ya les digo por qué. En personas con insuficiencia renal crónica, la que usa toda la hipertensión. Sí. Ahí, bueno, entonces los jarados, ¿cuáles son? Lorsatán, lorsatán, el valsartán, ¿qué más? Valsartán. ¿Qué son? Ellos no evitan que se produzca la angiotensina 2. Ellos dejan que se produzca, pero cuando la angiotensina 2 viene y se va a pegar en todos los receptores a nivel periférico, pues ya está bloqueado por la molécula, ¿sí? Entonces la angiotensina no, si se pega en vasos sanguíneos, no puede inducir vasoconstricción. Si se pega en glándula suprarrenal, no puede inducir la producción de ¿quién? De aldosterona. Si llega a nivel hipotalámico, no puede ejecutar la orden de producción de antidiurético. Y si llega pues a nivel miocárdico, estarían bloqueados los receptores de angiotensina a nivel miocárdico. Entonces estaríamos evitando todos estos problemas, ¿sí? Siempre tienen que dar o un IECA o un ARADO, yo ya les dije, ¿no? Una o la otra, los dos no. Y hace un tiempo se manejaba un medicamento que era el alisquireno, que a mí me lo alcanzaron a enseñar y yo alcancé a verlo cuando era estudiante de medicina. Alcancé a verlo y es un bloqueador de la producción de renina, pero tenía muchos efectos porque al bloquear la renina bloquea el eje desde lo más primero y los efectos eran muchísimos, ¿sí? Porque no se puede bloquear el eje completamente, más cuando un paciente está acostumbrado y tiene tanto tiempo con el eje activado, bloquearlo con este tipo de medicamentos es perjudicial. Por eso no se puede utilizar este y este, porque haríamos el mismo efecto que este. Y ya ustedes ya no van a ver prácticamente ninguna parte que usen el alisquireno. En ningún paciente ya prácticamente lo van a ver. Cayó en desuso. Listo. Entonces, todo esto es una de las formas de producción del eje, de producción o de activación del eje, que una de esas era que células extraglomerulares. Esa es una de las activaciones del eje. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra forma? ¿Qué otra forma hay para activar el eje? ¿Solo células extraglomerulares? Las células del endotelium. ¿Las células de qué? El endotelium, que son varoreceptores. Esta. Esos son los sanguíneos. Caen acá, caen todas ahí, toditas caen ahí. ¿Qué otra? ¿Qué otra manera hay para activar el eje? Una es con las células extraglomerulares que detectan la caída de la presión arterial. ¿Cuál otra? No hay más. Defequen y díganse, vamos. Defequenlas. Hay más. Formas que tengo de activar el eje. Una era por vasoreceptores. Cae la presión arterial, producción de renina. Listo. ¿Cuál otra? ¿Qué otra forma hay? Por una hipertensión constante. Pero no, ¿cómo? Ahí sería cuando alguien sufre, por ejemplo, de hipertensión. disminución del flujo. No. O sea, ¿qué maneras tengo de activarlo? Disminución del flujo renal, sanguíneo renal. Quimioreceptores, ¿cómo? No sé, como Con el aparato. Ah.
liberación de renina. Es que me dice que no. Acá está mácula densa y bioreceptores le pegó. Pero ¿cómo? ¿Cómo esto puede activar el eje? La producción de renina y todo lo demás. Disminución de sodio. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero ¿por qué habría acá disminución de sodio? Acá a nivel renal, él dice que acá cesa la disminución de sodio. Y él tiene razón en lo que dice. ¿Pero por qué? Si lo piensan no tiene mucho sentido. No se activa el sistema renina. Todo esto es para activar el sistema de renina que funciona en nuestra hora. ¿Por qué acá una caída? Todo está relacionado. A ver, ¿cuál es la función del eje? ¿Cuál es la función del eje? ¿Aumentar qué? Ya. ¿Sí? O sea, apartamos de ahí. Entonces, ¿por qué acá, si yo detecto una caída del sodio? ¿Sí? Si yo acá en la mácula densa detecto una caída de sodio, ¿por qué eso activaría el eje? Por pura lógica. Entonces yo hago, bueno, y ¿por qué si tengo una caída, si esto lo que usted se olvidó la presión arterial, ¿por qué si tengo una caída de la presión arterial, acá tendría disminución del sodio, acá en este túbulo distal? ¿Por qué creen? Se pensaría en hipovolemia. Y si estuviera perdiendo más agua que sodio, porque acá no detectaría caída del sodio. Por ejemplo, si yo tengo vómitos, más el ácido clorhídrico y el agua que el sodio que pierdo. Porque acá habría un poquito sodio. ¿El sodio no es pegado? Señor, ¿El sodio no es pegado? se arrastra. Sino que yo puedo tener pérdidas de líquidos y aún así mantener un nivel de sodio estable. Porque acá tendré disminución del sodio. La respuesta es porque ¿Una hipoperfusión? acá llega, esta es la arteriola aferente, ¿sí? ¿Y acá qué trae la arteriola aferente? Pues sangre. El paciente está hipovolémico, digamos que tiene una hemorragia, ¿sí o no? El paciente tiene una hemorragia, acá el líquido va a llegar con más o con menos presión. ¿Menos? Con más. Para ver menos volumen, se aumenta la presión. Menos porque el paciente está perdiendo sangre. El paciente está perdiendo sangre, entonces ¿usted cómo va a llegarle presión a una manguera si no hay agua? No tiene sentido. Entonces, al paciente le está llegando menos sangre porque tiene una hemorragia y entonces acá llega la sangre con poca presión, ¿sí o no? Sí. La sangre tiene que empezar a pasar todo este camino, se filtra con poca presión y empieza a pasar por este camino. Al filtrarse con poca presión, la sangre pasa muy lentamente por este camino. Contrario si llegara con bastante presión, al llegar con más presión, recorre todo esto mucho más rápido. ¿Sí o no? Lo mismo otra vez la manguera, una manguera que usted abre la llave y casi no llega agua, el chorrito se demora en salir por el otro extremo. En cambio, si llega con bastante presión, rápidamente la manguera evacúa el agua. Acá, en el túbulo proximal, hay las células epiteliales del túbulo. Ellas se encargan de reabsorber sodio, glucosa, agua, y reabsorben aproximadamente un 65 a 70% más o menos del sodio y del agua que llega. Eso en condiciones normales. Ahora, si usted pasa esto lentamente por acá, este porcentaje se incrementa. ¿Por qué? Porque Dura más tiempo. La alegoría que siempre les enseño de una cinta transportadora. Y acá hay unos monos. Y acá hay bananas.
cada mono tiene cierto tiempo para ir agarrando bananas, pero en condiciones normales la cinta transportadora lleva más bananas de las que los monos pueden agarrar y echar aquí en las canastas. ¿Sí? Esto sería en condiciones fisiológicas. El túbulo, las bananas serían que el sodio, y los monos, ¿quiénes serían? Las células tubulares, epiteliales tubulares. Si esta cinta transportadora disminuye la velocidad, los monos tienen muchísimo más tiempo para agarrar ¿qué? Bananas. Por lo tanto, este porcentaje incrementa 80, 85%, tal vez más. Por lo tanto, acá va a llegar menor cantidad de ¿qué? Porque casi todo se reabsorbió por aquí. En teoría, eso también es un mecanismo protector de reabsorción de sodio, sin depender totalmente de la aldosterona. Porque al reducir la presión acá, el mecanismo está hecho para que, ok, llega con menor presión, entonces se necesita reabsorber más sodio para reabsorber más agua, y al llegar con menor presión va más lento, se reabsorbe más sodio en el túbulo proximal, que realmente es el que reabsorbe la mayor cantidad de sodio a nivel fisiológico. Cuando hay menor cantidad de sodio, entonces esta mácula densa detecta que la caída del sodio, y como está acá cerquita el glomérulo, es un estímulo directo para la producción de ¿qué? De renina. Entonces ya tenemos dos mecanismos independientes para la producción de renina, ¿cierto? La caída de la presión arterial y la disminución del sodio a nivel de ¿qué? Túbulo distal. ¿Qué indicaciones se presenta eso? O sea, ¿qué indicaciones? En todo paciente que esté hipovolémico se van a activar de esta manera el eje. Todo paciente hipovolémico. Lo que pasa es que en mayor o menor medida, dependiendo de la hipovolemia, ¿no? Ustedes saben que hay leve, moderada y ya un estado severo. Entonces, dependiendo de la deshidratación y hipovolemia que el paciente tenga, esto va a estar más o en menor medida activado. Pero técnicamente en todo paciente se activaría de la misma manera. Sino que les estoy contando todas las formas en que se puede hacer. ¿Cuál otra? Falta otra. ¿Cuál otra? No se les va a olvidar nunca el eje. Los que les toque, bueno, el eje, creo que más de un grupo de exposición va a tener que hablar de él. Creería yo. ¿Qué otra forma tengo para activar el eje? ¿Cuál otra? Piénsenlo ahí. Bueno, tocó. Rótela. ¿Ya? Sin tirarla, ¿no? La papa está caliente, 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 se quemó. Ahí está. Otra. Podría ser como que el corazón. ¿Qué? Pero el batido natriurético va a tender a bajar la presión arterial, porque se llama natriurético. Va a tender a que yo orine más agua y más sal y me va a dañar esto. No me va a activar el eje. ¿Qué otra manera hay para activar el eje? El simpático. Pero espere porque estoy con ella. ¿La quiere agarrar la pelota? ¿No? ¿Seguro? Acuérdense que si responden bien es un puntico, ¿no? Si la quiere agarrar, la puede agarrar. Que la agarre. Tiene que estar seguro porque si se equivoca también va. Doy, pero también quito. Pues sí, sería. Pues yo pensaría que el simpático. El simpático. Sí. Porque hay neurotransmisores que son capaces de activar como la
el sistema, Se lo dijo hace rato. pero no me lo dijo ahorita que pregunté. Ay, pero yo no sé un poquito con El simpático. El simpático me activa el eje. ¿Cómo? Con la liberación de catecolaminas. Noradrenalina. Sí, Pues sí, es que con la el simpático tiene liberación de catecolaminas, pero ¿cómo me activa el eje? La adrenalina. O sea, el Esa que simpático, está en riesgo. el simpático no detecta la hipovolemia. El simpático es producido por la hipovolemia. Detecta como peligro. La adrenalina. El paciente se está desangrando. Tiene una hemorragia, ¿cierto? Que es una condición que amenaza ¿qué? La vida. Es una condición de alto estrés. Eso sí es un verdadero estrés. No, lo parcial. El paciente se está desangrando, se activa todo esto, pero al estar el paciente con un estado desangrado hay una activación del simpático, porque acuérdense que en la clase pasada les dije que el simpático buscaba elevar la resistencia vascular periférica, vasoconstricción venosa, para sacar toda esa volemia que está acumulada, que es más o menos 1 a 1.5 litros en venas, ¿sí o no? Aumenta gasto cardíaco y tiene como un plus que no les había dicho hasta ahora, la activación del eje. Las catecolaminas tienen influencia directa sobre la producción de renina. Entonces, la producción de catecolaminas a este nivel puede inducir la producción de renina. Y esas son las tres maneras que tienen. ¿Sí? Todas esas son las formas que tienen para activar el eje. ¿Sí entendimos o no? Sí. ¿Qué otra cosa falta por hablar de esto? ¿Ya? ¿Ya hablamos esto? Profe, No creo. no hay una manera de que por la T4 que hacía un estímulo también sobre el Me está hablando de que hipertiroidismo, que si la hormona tiroidea se está estudiando si la hormona tiroidea puede actuar independientemente aquí en la producción de renina. ¿Sí? Lo que sí se sabe es que puede alterar gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Pero todavía está en discusión si en esto también. Renina. Tendría que ser por medio del electrolito. Tendría que estar ocasionando algún estado, por ejemplo, de activación del simpático, que podría ser. O si fuera, por ejemplo, en una tormenta tiroidea, que es la urgencia máxima del hipertiroidismo, el paciente empieza a deshidratarse porque le incrementa la temperatura, el paciente se deshidrata por temperatura, incrementa la frecuencia respiratoria, se deshidrata por transpiración. Y a nivel hidroelectrolítico sí, lo pone a orinar más por el incremento de la presión arterial y el gasto cardíaco, y por lo tanto ahí amenazaría la vida y la misma patología activaría el eje. Pero ya sería por hormonas tiroideas. Por hormonas tiroideas, más que porque la hormona tiroidea actúe directamente sobre el eje, es porque los efectos patológicos de la hormona activarían el eje indirectamente, ¿sí? Es como decir el corazón no tiene un medio directo para estimular la producción de renina el solito. O sea, no hay una sustancia que el corazón produzca, que llegue y produzca renina, o que libere renina. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo la activa el corazón? Pues porque llega menos sangre al riñón. Y entonces ese es el estímulo directo para la producción de renina. Entonces podemos tener, donde hay un estímulo directo, por ejemplo en la parte de las catecolaminas. Incluso la misma angiotensina a nivel plasmático puede inducir la producción de renina. O sea, la misma angiotensina que la renina hizo producir angiotensina 1, la angiotensina 1 se produce en 2 y la angiotensina 2 puede activar incluso aún más la producción de renina. El eje se regula a sí mismo. ¿Qué más nos falta hablar de esto?
Sí. Pasa con los buenos sectores. Entonces el paciente hipertenso, como la modificación de la presión arterial en el paciente hipertenso viene siendo progresiva, no es de un momento a otro, va siendo de años, este eje no detecta un cambio tan brusco, porque vea que él está detectando cambios bruscos, o sea, hipovolemia, deshidratación, hemorragia. Él no detecta cambios progresivos. En el paciente hipertenso hay varias cosas. Uno, el paciente tiene una tendencia a retener sal, porque sus riñones poco a poco no van siendo como tan eficientes en la parte de natriuresis. Entonces, si él come 5 gramos de sal al día, sus riñones eliminan 4.5 y va quedando un excedente, y va quedando un excedente, y va quedando un excedente. ¿Ese excedente dónde queda? En el plasma y en los tejidos. 2, tiene un aumento de la resistencia vascular periférica, secundaria, que disminuye la distensibilidad y disminuye la luz de los vasos sanguíneos, calcificación, etc. Y los hipertensos también tienen aumento de la activación del simpático. Y inicialmente también tienen aumento del gasto cardíaco. Entonces el hipertenso, esto va siendo progresivo a medida que él fuma, a medida que la dieta no le favorece, a medida que come mucha glucosa, muchas calorías, muchos lípidos, grasas, etc. Eso va lesionando las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Y al haber lesión de las células endoteliales se disminuye la producción de ¿qué? Óxido nítrico. Aumenta la producción de ¿qué? Endotelina. ¿Sí? Entre otras cosas, y estas células se van lesionando y los lípidos entran en la íntima y hay una inflamación crónica ahí y se va engrosando toda esta zona. Entonces, si él antes contaba con este vaso sanguíneo, ahora esto se forma así. Entonces va formando placas de ateroma, el músculo liso vascular se va calcificando y se va reemplazando por colágeno, tejido fibrótico, entonces ese vaso ya no se adapta, disminución de la distensibilidad. Eso va siendo progresivo, por lo tanto el riñón no sensa inmediatamente un aumento o una caída de la presión arterial, sino que progresivamente todo este año va manteniendo 137/80, para finales de este año va subiendo a 140/85, para el otro año ya está 140/90 y va siendo progresivo y él no se da cuenta. Entonces el riñón cada vez se ajusta a esta normalidad y se ajusta al funcionamiento para mantener esta presión arterial. Entonces si él come mayor cantidad de sal, ya no la va a excretar como cualquiera de nosotros, en donde se incrementaba la excreción de sal para mantener un 125/65, sino la excreción de sal se va a ajustar para mantener ¿qué? 140/90 que tiene ahora. Y aún así lo va a hacer de manera ineficiente porque cada vez tiende a quedar un remanente de sal, de sodio. Entonces esto se ajusta al hipertenso y va siendo un círculo vicioso, porque a medida que va incrementando la presión arterial, este mecanismo se va ajustando y entonces empieza a sufrir ¿quién? Pues vasos sanguíneos. Primero empieza a sufrir riñón. Esto parece una vez. El riñón, ¿por qué sufre? Porque lo que les estoy comentando no llega a la suficiente perfusión, ¿sí? Entonces hay zonas del riñón que van quedando isquémicas progresivamente, van funcionando cada vez menos. Al no llegarle sangre a ciertas zonas del riñón, pues esas zonas no filtran y el paciente entonces ya no está trabajando con el 100%, sino empieza a trabajar cada vez con menos. Y estas zonas que están isquemiándose o que le llega menos sangre, no solo trabajan menos, sino que al final de estar tanto sufriendo en hipoxia, terminan dañándose. ¿Sí? Se terminan perdiendo. Y entonces el paciente empieza a bajarle la función renal. Por eso es que el paciente hipertenso con el tiempo deja prácticamente de funcionarle los riñones.
Al mismo tiempo acá, pues la hipertensión hace que llegue la sangre a cierta parte del riñón con mucha fuerza y eso va dañando los capilares glomerulares y por eso en un inicio el paciente hipertenso puede tener proteinuria. Pero después ya deja de orinar, ¿por qué? Porque estos capilares, primero la perfusión disminuye tanto que ya no filtra lo mismo y estos capilares de estar destruyéndose continuamente, acá hay un proceso de cicatrización y fibrosis. Entonces ya deja de orinar proteínas y deja de orinar también. Exacto. Por eso yo les decía, que días alguien me preguntaba, yo les decía, depende del estado de insuficiencia, creo que fue usted, depende del estado de insuficiencia renal en el que esté. En un inicio puede haber proteinuria, lo mismo en el diabético, pero ya después no hay proteinuria ni hay nada porque sencillamente no orina. Ya es muy poquito lo que orina. Eso es lo que sucede. Entonces el riñón detecta alteraciones de la perfusión y siempre lo va a detectar como hipovolemia, ¿sí o no? Entonces hay activación del eje. Como hay activación del eje, pues la angiotensina incrementa ¿qué? Resistencia vascular periférica y eso incrementa las cifras de presión arterial. ¿Sí o no? Sí. Esto aumenta el eje, aumenta la producción de aldosterona y por lo tanto la reabsorción de ¿qué? Si el paciente se mantiene con la ingesta alta de sodio que está teniendo, no ajusta el estilo de vida, pues todo el sodio que coma lo va a retener. Lo va a retener porque eso está funcionando de manera patológica. Entonces está incrementando la ingesta de sodio y no le pasa lo de nosotros, que orinaría más por el mecanismo de natriuresis. Él lo tendría inhibido por la activación del eje, por la hipoperfusión que desencadena la misma hipertensión arterial. Entonces el paciente retiene sodio y por lo tanto aumenta la volemia. Que al aumentar la volemia aumenta la cantidad de sangre en un sistema cerrado, que eso termina incrementando ¿qué? La presión arterial. Entonces mire que tenemos varios estímulos para incrementar la presión arterial. ¿Sí? La resistencia vascular periférica, el aumento de sodio, el aumento de la volemia y falta una que es el aumento del gasto cardíaco. Por eso el paciente tiene aumento de las catecolaminas, porque detecta todo esto, detecta hipovolemia, por lo tanto incrementa la producción de catecolaminas para incrementar volemia. Entonces vasoconstricción venosa, que aumenta la volemia, aumenta el trabajo del gasto cardíaco, aumenta el gasto cardíaco porque el corazón va a, por mecanismo de Frank-Starling, ¿para qué? Va a inyectar lo que le llegue. Y eso en los primeros años, porque si el paciente es viejito, tiene 80 años, antecedente de infarto, el corazón no le va a aguantar ese trote. Al mismo tiempo, la angiotensina que se había producido por el eje va a actuar a nivel cardíaco, a nivel del corazón, para inducir hipertrofia ventricular, aumenta también un poquito de gasto cardíaco y va a inducir fibrosis. Entonces, por eso el paciente hipertenso, después de 2 años de estar hipertenso, ustedes le van a encontrar en el electrocardiograma signos de ¿qué? Hipertrofia ventricular, sobre todo izquierda. El paciente va a empezar a hacer isquemia miocárdica con el tiempo, no de una vez. ¿Por qué hace isquemia miocárdica? ¿Por la qué? No lo entiendo. La coronaria no son capaces de suplir el músculo ventricular. La coronaria no son capaces de suplir las necesidades del músculo. Sí es cierto. Porque es que este mecanismo, yo les dije, induce hipertrofia, pero no induce ¿qué? Crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Entonces el músculo cardíaco, ¿sí? Crece. Si antes tenía este grosor la pared del ventrículo, ahora tiene este. Y los vasos sanguíneos, digamos, ustedes saben que viene de pericardio a ¿dónde? A endocardio, y ahora solamente llegan hasta acá. Y antes alcanzaban hasta acá. Entonces va a quedar siempre un remanente de músculo que está mal perfundido. ¿Sí? Tanto abajo como arriba, porque estos tienen proyección, entonces ya ahora hay más cantidad de músculo, trabaja mucho más, mayor cantidad de fibras, con la misma porción de sangre que le llegaba cuando estaba normal. Entonces empiezan a haber zonas
menos perfundidas que otras. Con el tiempo, las zonas que están bien perfundidas, pues se mantienen técnicamente, pero las que están mal perfundidas, con ese tiempo empiezan a entrar en atrofia e incluso en apoptosis. Y eso termina haciendo que el paciente pierda músculo cardíaco e incluso induzca fibrosis. Entonces el corazón se vuelve grande, pero se vuelve un corazón dilatado, tiene menos miocardio. Pierde la fuerza del movimiento. Pierde fuerza de contracción, pierde gasto cardíaco, pierde la capacidad de adaptarse a esto y empeora la perfusión a nivel renal, porque ahora tiene menos fuerza para inyectar sangre. Entonces empeora la perfusión, el riñón piensa que está incluso peor en hipovolemia y sigue activando el eje, ¿sí? Y sigue empeorando esta situación. El paciente, como está hipertenso y ahora tiene formación de placa, esta placa en algún momento por las altas tensiones de la presión puede romperse, viajar hacia coronarias y bloquear esto y hace un infarto en esta zona. Entonces se debería una comunicación interauricular. ¿Cómo? Entonces se debería una comunicación interauricular. No le entiendo, no le entiendo. El músculo cardíaco que se da deteriorado. ¿No? O sea que si el músculo al deteriorarse forma una comunicación, ¿qué? No, con una comunicación interauricular, ¿qué sucede eso? No, no necesariamente. No, si hay buena perfusión, no. Y esto es de manera crónica. Porque él estaba leyendo lo de reposición de este paso, y se decía que había una comunicación interauricular que aumentaba el crecimiento del corazón, pero no sé por qué sucede. Porque en la transposición de los grandes vasos, la aorta sale del lado de la pulmonar y la pulmonar sale del lado de la aorta. Y estos vasos no se suelen ajustar a la función del ventrículo. Y técnicamente empieza el ventrículo izquierdo a inyectar sangre que está con poca cantidad de oxígeno. Entonces eso a nivel periférico detecta hipoxia e incrementa las demandas del miocardio y la exigencia miocárdica puede inducir una hipertrofia. Pero es que la transposición de los grandes vasos tiene diferentes grados y casi siempre es incompatible con la vida si no se hace ningún tipo de cirugía. Los niños pequeños, recién nacidos, pueden durar algunos meses de vida con ella, pero pues, técnicamente no podrían llegar a adultos o tener un crecimiento normal con eso, porque van a estar siempre hipoperfundidos, no van a tener para crecer. En el momento que su cuerpo supere las demandas, sencillamente va a tener una muerte súbita. Entonces eso casi siempre se opera y cuando la cirugía es un éxito normal, y usted no va a ver que ese niño llegue a adulto con una hipertrofia miocárdica, porque no duró años con eso. Entonces no se va a ver. Por eso en el paciente hipertenso entonces nuevamente el tratamiento. ¿El tratamiento lo cura? No. Acuérdense que nosotros prácticamente no curamos nada a estas alturas. Prácticamente no curamos nada. ¿Qué es lo único que curamos? Por ahí las infecciones. Y eso. Siempre y cuando sean bacterianas y no tengan resistencia. De resto, suerte. Por eso es que usted ve en el video de Instagram que sale algún huevón hablando que cree que es medicina y dice a los médicos los entrenan para que no curen, porque pues es que huevón, las enfermedades no tienen prácticamente ninguna cura ahorita, a no ser que sean quirúrgicas. Entonces esto no lo curamos, lo único que hacemos es que controlarlo, evitar que el paciente haga hipertrofia ventricular izquierda y si ya la hizo, que no avance. Muy poco tiene reversa esto. Muy poco, ¿sí? Esto no es como cuando ustedes van al gimnasio y medio ven resultados, se salen y lo pierden en 2 semanas. Esto no, esto se mantiene. Es muy difícil que tenga reversa. Con eso evito que progrese la placa de ateroma porque la misma hipertensión arterial lesiona y daña las células y empeora la lesión. Entonces yo al disminuir eso, disminuyo el estrés sobre las células endoteliales y logro que dejen de producir tanta endotelina, que empiecen otra vez a producir un poquito de óxido nítrico, que me libere un poco esa resistencia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa con el tratamiento? Protejo los riñones, sobre todo estos dos protegen mucho el riñón. ¿Cómo?
No, estos dos que protegen el riñón. No, pero ahí no se le manda también el equipo. De entrada no. Allá los crónicos. De entrada, o sea, el hipertenso, hay un pilar de manejo, según la guía europea, que son IECA o ARA2. Estatina. Pero eso no es de hipertensión, Eso ya es de control de riesgo cardíaco. Están los beta bloqueadores, están los calcio antagonistas y están los inhibidores de receptor de mineralocorticoides, que básicamente son antagonistas de la aldosterona, que serían ¿quiénes? La espironolactona. ¿Cómo, profe? Se la perdió. Espironolactona. Hay diferentes tipos de diurético, como por ejemplo la furosemida. Pero esto lo vamos a ver en el riñón y vamos a ver por qué se utiliza uno y no el otro. Entonces se utiliza este y esos son los tratamientos que hay. Siempre, ahorita en cualquier hipertenso, siempre se le arranca el día 2. Uno de este o uno de este con cualquiera de estos. Entonces, IECA y calcio antagonista es lo que más se está utilizando ahorita, o ARA2 y calcio antagonista. ¿Qué son los? El anlodipino, el nifedipino, que básicamente actúan en los receptores de calcio a nivel periférico y entonces básicamente ¿qué? Aumento de la disminución de la resistencia, pues por bloquear los canales de calcio en el músculo liso. Sí, entonces, pues más que inhibir, relaja un poquito. Nunca le inhibimos completamente. Es que hay calcioantagonistas que son allá más fármacos, que son dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos y afectan, son más específicos de vasos sanguíneos y corazón, etcétera, pero muy poco a nivel, o sea, dentro de los rangos terapéuticos, muy poco va a afectar la contracción muscular a nivel general. Muy poquito. Sí, exacto. Los músculos tienen su propio, el retículo sarcoplámico, su reserva de calcio, que no nos afecta mucho. El nifedipino se suele usar por el efecto vasodilatador, tiene un efecto vasodilatador a nivel cerebral bastante interesante y le dicen oxigenante cerebral. Se utiliza mucho en mujeres con migraña para la prevención, tratamiento preventivo de la migraña. Porque la migraña es 10-1 mujeres-hombres, entonces es más frecuente la migraña en mujeres que nosotros los hombres. Nosotros los hombres no sufrimos de esa bobas. ¿Cómo? Embarazo, posparto. Ahorita van a llegar a la otra palma. ¡Machista! Es que machista. Es que no, se monta directamente al primero. Hace 2 semestres una estudiante me puso allá una queja porque estaba yo hablando acá y yo decía, es que la obesidad, y esos son los peligros de la obesidad, y la obesidad causa esto, el síndrome metabólico. Me llegó allá una queja que yo era gordofóbico. ¿Y por qué? No, es que usted en todo es con los obesos. Entonces, si voy a hablar de sistema respiratorio y hablo de asma, entonces que la tengo contra los asmáticos. Bueno. En otro dije que la hidralacina, porque eso es cierto, la hidralacina se utiliza mucho en pacientes de raza negra. También fueron allá. Que no, que racista, que porque... ¿Pero por qué se usa? Porque los estudios, hay estudios que a veces las cosas en medicina más que por lógica, es por evidencia. Entonces, si alguno de ustedes hace un estudio y dice, yo junté pacientes que vienen del Catatumbo Norte de Santander, que son oriundos de allá, y los traté para una gripa con cetiricina, y a otros pacientes, y traté con cetiricina a mismos pacientes de acá de la ciudad de Cúcuta, y encontré que los que son oriundos del Catatumbo responden muchísimo más rápido a la cetiricina.
Y el estudio de evidencia dice, sí, definitivamente sí, esa gente de allá responde mejor. Entonces las guías de acá de Cúcuta dirían, todo que venga de allá, que se identifique que es de allá, que es oriundo de allá, para la gripa vamos a preferir cetiricina. ¿Por qué? Porque responden mejor. ¿Pero por qué? Tocaría empezar a estudiar estudios genéticos, etc. ¿Ve? ¿Sí? Sí. Mira, es que hasta me bota el hielo de la putería que me da. Entonces, en unos estudios cogieron pacientes de raza negra de Estados Unidos y dijeron, vamos a tratarlos con hidralacina para la presión. Y vieron que respondían muchísimo mejor que el resto de pacientes de Norteamérica. Y dijeron, no, pues si el paciente es de raza negra, hidralacina. Sino que la guía ahora, como estamos en la generación de Netflix, la guía dice, pacientes que se identifiquen o se autoperciban como negros. Es la cosa más idiota, pero así está en la recomendación. Así está. Entonces, básicamente, usted le pregunta al paciente, ¿usted se identifica como negro? Y él dice sí. O sea, que yo me puedo identificar como Ahora usted me va a decir, yo me identifico como estudiante de cuarto semestre, profe. Tiene que pasarme. No, eso se llama para hacer un medicina. Yo soy caballo. Bueno, entendimos el tratamiento. Los que les toque, espero lo hayan entendido, porque los que les toque hipertensión arterial, lo explique. Profe, ¿cómo va los temas? ¿Sorteo? Me envían fotos de todos por el grupo y yo miro por caras aquí. Y de suave, profe, suave. Profe. Una Y boleta. depende que también exponen. Si exponen todo, ¿qué les puedo preguntar? Profe, Nada. para que sea justo, hágalo por sorteo. O mándelo por Ruleta. Ruletazo. O hagamos otro grupo que ya. Ya está el grupo. Yo es fácil, toca tener platitas y servir. No, número y suelta. Oiga, sí, no me volaste en la pelota. Bueno, ¿qué otra cosa falta por hablar? ¿Cómo te sientes hoy? No hablemos de eso. Lo bueno es que ya la gripa no lo tiene, o sea. No, pero es que no tenía gripa. No lo tenía. Usted no tenía, la gripa lo tenía usted. No, como a las 2 horas ya estaba bien. Es que yo soy. Ya no lloro. Ya no lloro. No, es que sufro de rinitis crónica. Y cuando me agarran las crisis, no hay nada que. Y ese día había mucho, tenía el aire, se me subió el gato en la cama, todo. Entonces estaba mal, pero ya. Nada que una fenilefrina no arregle. Fenilefrina. Yo tomé Monteluca, sí. Sí, Ya ya. la cetiricina no me hace. Fenilefrina es un alfa adrenalina. A mí no me hace ninguna testamina. ¿Por qué esto ayuda contra la rinitis? Abre las vías respiratorias. No. Realmente la probabilidad es típica. Fenilefrina, ¿la venden acá en Colombia o no? No sé. No me pregunte por Resulta que, sí, ustedes, pero ya les explico yo. Ustedes, esto forma parte de la clase. Ustedes mantienen comprando esos antigripales combinados. Ustedes lo han visto, que van y compran el Zetagrip, etcétera, cuando tienen una gripa ahí bien perrona. Si ustedes no se habían fijado qué componentes traen, que deberían hacerlo, traen un antihistamínico que casi siempre es cetiricina. Traen un analgésico que casi siempre es ibuprofeno o acetaminofeno. Y traen, no. Me dolió el testículo cuando dijo eso. no lo tengo. Y fenilefrina, casi siempre. Esto es un alfa adrenérgico de acción leve técnicamente que actúa sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos en la mucosa nasal.
Pues actúa a nivel general, pero a nivel de la mucosa nasal induce una vasoconstricción. Entonces, al inducir vasoconstricción, ¿qué pasa? No hay congestión. Los capilares en esa zona tienen menos flujo sanguíneo porque las arteriolas se cierran y entonces en esa zona de los capilares casi no hay extravasación. Entonces disminuye la congestión a nivel del moco y mejora pues la congestión. Entonces ya pueden respirar otra vez. Literal, ustedes sienten como es fenilefrina. Pero si está de venta acá. Ay, pero estoy comiendo Solamente papel. con los antigripales. Solamente viene así, no viene solito. Viene como combinado dentro de todo. ¿Hay algún lado donde le Por eso le digo que viene es con los antigripales, no viene solo. Porque No tocaba los Con los ingredientes. antigripales. Ah, Pero es antigripal. ¿En qué antigripal se Señor, recomiendo antigripal. ¿cómo? ¿En qué antigripal se encuentra? Casi en todos los antigripales, en Zetagrip, los que vengan combinados, casi todos traen fenilefrina. ¿Cuál usas tú? O yo uso Zetagrip. O usted pregunta, un antigripal que tenga fenilefrina y se lo da. Esto en Colombia se permite, pero en otros lugares como Europa ya no, porque se usaba mucho, eso lo usan mucho los deportistas para la parte de doping, porque como en altas concentraciones puede mejorar la presión arterial y la perfusión, entonces puede mejorar algo el rendimiento. Pacientes hipertensos, esta vaina no deberían utilizarla porque como tiene efecto alfa-adrenérgico. Es por eso. Pero puede ser que eso le produzca otros daños y no solo los. Sí, el paciente hipertenso, sí, en nosotros que tenemos un metabolismo bien, sale. Incluso uno va haciendo resistencia, yo ya he hecho un poquito de resistencia, entonces yo antes me hacía y ahora lo tomo y no, me toca perder. ¿Listo? Y el paciente alérgico va haciendo resistencia a los antihistamínicos. Yo inicié cuando era pequeño, inicié con lo normal, loratadina. Luego ya una escala, pero el Montelukast no es antihistamínico, Entonces, es un antileucotrieno. Antileucotrieno. El usador de asmáticos. Sí, entonces disminuye la producción de leucotrienos, que técnicamente son inflamatorios y bueno. Pero Montelukast no es antihistamínico, es antileucotrieno. Luego ya una escala la fexofenadina, famoso Alegra. Así es. Uy, pero tengo que tomarme dos. Ya no me hace, sí, exacto, ya no me hace, entonces me tocó escalar al Vilaxten, que es vilastina. Ya voy en este, con este. Y puff nasales, corticoides. Ahí voy. ¿y cómo se revierte esa resistencia que te va haciendo a los? No, nada, pues ya. Ya se acabó ya. Primera nace. Eso es como ustedes que vienen de Pamplona acostumbrados a tomar todos los días Ay, ¿cuál? No, todavía plata. y dicen, ay, ¿cómo revierto para volverme a emborrachar con una cerveza como antes, no? Nada. Están acostumbrados a tomarse esas peceras que vienen allá mantienen de Pamplona tomando peceras y llegan acá y, ay, tan raro que yo con una corona ya no me emborracho como antes. Parecen bacterias ya agarrando resistencia. Bueno, ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Estos están los temas que puse. Sí. Síncope, una cardíaca, niño con desnutrición. Síncope ya hablamos, ¿no? Para tocar. O sea, pues por encima. Cuando lo del bloqueo es el tercer grado. Bueno. No solo en el bloqueo, les hablé de la parte barroreceptora. Ah, pero ya. La idea es que usted, Profesor, para mediodía. ¿no? Qué pena ahí, pero creo que esta clase se entiende más así. Creo que haberla con videovino hubiera sido imposible de entenderla. ¿Se lo están pidiendo? Bueno, entonces insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tiene que ver esto con el eje? Esto sería ya el paciente que progresó. Ya lleva mucho tiempo en esto. Entonces, antes de eso, ¿qué sucede con el corazón? Está un poco más débil, no está funcionando igual. Hay dos tipos de insuficiencia cardíaca. Técnicamente, la que es por disfunción sistólica, o sea,
El corazón que tiene menos músculo eyecta y ya no eyecta lo mismo. ¿Sí? O sea, disminuye el volumen que. Y está la insuficiencia que es diastólica, que técnicamente es un corazón que está muy hipertrofiado y ya no se llena lo mismo. Técnicamente también disminuye el volumen sistólico, pero no porque no tenga la fuerza, sino porque no se llenó previamente. ¿Sí? O sea, tuvo una disminución del volumen sistólico secundaria a una disminución del volumen diastólico. Entonces, normalmente esto es más avanzado que esto. Esto normalmente es como cuando el corazón está muy hipertrófico y no hay suficiente espacio para el llenado. Y esto ya en un estado un poco más avanzado. ¿Listo? Pero ambos cursan con lo mismo, que va a ser ¿qué? Una disminución del volumen que llega al riñón. Ahora sí, ¿qué detecta el riñón? Que le está llegando menos sangre, que técnicamente le está llegando menos volumen, como si estuviera una disminución del volumen circulante efectivo, o sea, de la valemia, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Activación, ¿sí? Intensa del eje, como ya vimos, que va a hacer que ¿qué? Por las células Los alveolares van a detectar por mecanorreceptores como si hubiera una caída de la presión arterial y por disminución del volumen, eso aumenta la producción de renina. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa sucede? también porque la sangre pues llega con menos presión, entonces Aumenta la renina. Aumenta la reabsorción de sodio por la disminución de la presión a nivel tubular y por lo tanto se activan las células de la mácula densa. Aquí. ¿Sí o no? Que finalmente hacen ¿qué? Que aumente la renina. ¿Qué más? Profe, aumento secreta. No. Aumenta la producción de renina. O sea, la mácula densa va y activa las células, conforma parte de las células extraglomerulares, se activan este conjunto de células que se encargan de la producción de renina. Se las activa directamente. Y ahí ya se va para lo de el hígado. En el paciente con insuficiencia cardíaca de manera crónica también tiene aumento de las catecolaminas. También. Entonces, aumento de las catecolaminas. Del simpático, o sea, Simpático. No de manera intensa como el que se está desangrando, pero sí. Pero sí. De hecho, la misma angiotensina también cuando actúa sobre las glándulas suprarrenales, ustedes saben que estas son las que producen la mayor cantidad de ¿qué? De catecolaminas. Cuando actúan acá y inducen la liberación de aldosterona, también inducen algo de liberación de catecolaminas. ¿Este paciente qué va a hacer entonces? ¿Aumento de qué? ¿Resistencia vascular periférica? ¿Sí o no? sí, ¿Por efecto de quién? pero De angiotensina 2. La ¿Listo? Exacto. ¿Aumento de qué? Sodio. ¿Aumento de qué? Volumen. Que esto va a empeorar ¿qué? Esto. Porque como ya es un corazón insuficiente, por mecanismo Frank-Starling no puede bombear lo que le está llegando. Entonces empieza a haber congestión y el paciente entonces el ventrículo izquierdo cae aún más el volumen sistólico. Entonces, a nivel de las aurículas se incrementa la presión de llenado a nivel pulmonar también y el paciente va a hacer o puede hacer un edema pulmonar. y ahí es donde el corazón secreta el péptido natriúrico. En estas condiciones el corazón ya está secretando péptido natriurético para evacuar un poco, pero él dice, estoy muy cargado, y él dice, no tanto, le gana el eje. Le gana el eje. Sin embargo, él va a seguir intentando y por eso en el paciente con insuficiencia cardíaca usted le toma péptidos natriuréticos y los va a encontrar elevados. Es un marcador, un biomarcador para el diagnóstico. En condiciones normales son los péptidos naturales con la que controlan la ley. O sea, que ya se dieron cuenta de que ya va a la subida de la presión. ¿Por qué condiciones legales? No, esos péptidos no le pueden ganar al eje en ningún momento. Lo único que le ganan es, por ejemplo, en nosotros, cuando incrementa la valemia súbitamente, o sea, por ejemplo, usted le mete al paciente 1 litro, 1,5 litros de líquido sin que lo necesite,
ahí técnicamente va a haber distensión y se producen los péptidos. Y en parte va a ayudar a esa natriuresis. Ya. Pero en el paciente patológico que esto se perpetúa, nada. Es que a nivel fisiológico estaban hechos para disminuir la presión a nivel de las cámaras cardíacas. Pero el problema es que cuando esto se activa de manera patológica, pues no hay quien lo vence. Por ejemplo, el paciente con fibrilación auricular, con una FA, que todavía no tenga todos estos mecanismos, el paciente le puede referir que él siente palpitaciones. Ya, yo siento que el corazón va muy rápido. Y usted, ok, ¿qué otros síntomas tiene? Mira, doctor, que estoy orinando mucho. Usted dice, ¿qué relación tiene? Esta vieja se está haciendo, o sea, tiene acá para hacerme perder mi tiempo. Entonces, usted pues no lo toma como ningún tipo de síntomas o signos como de nada, ¿no? Y usted empieza a decirle, no, ¿será, señora, que de pronto que está tomando mucha agua? ¿No será que de pronto una infección urinaria? Etcétera. Pues no. La fibrilación auricular hace, por el estrés en las aurículas, que se produzcan péptidos natriuréticos. Y estos péptidos natriuréticos, como estos pacientes con FA, puede que no tengan todavía una activación del eje tan intensa. Los péptidos natriuréticos pueden hacer que el paciente orine mucho. Y él por eso refiere palpitaciones, por la arritmia que tiene, y por eso está poliúrica técnicamente. ¿Y eso me puede llevar a esa hipotensión me puede llevar a una activación del eje? Si esto empeora, sí, pero normalmente al estar poliúrica, puede estar poliúrica y cuando empieza a orinar mucho y disminuye un poco la volemia, disminuye un poco la producción de péptidos. Sin embargo, siempre se mantiene porque es la FA la que actúa esto. ¿Listo? Pero al mismo tiempo puede que no tenga estos síntomas. ¿Por qué? Porque la FA es producto de una patología miocárdica casi siempre secundaria a hipertensión arterial. Entonces la hipertensión arterial puede producir FA y la hipertensión arterial puede producir activación del eje y puede ser que esté tan activado que los péptidos natriuréticos sencillamente no hagan el efecto. Entonces hay la evolución para la herida. Señor, En este caso la evolución para la herida. ¿cuál evolución? Mecanismo, cuerpo. Lo que pasa es que no esperaba que nos volviéramos tan patológicos. La hipertensión arterial no estaba presente tanto en el ser humano como ahora. ¿Es posible que se nos pueda la vacunación a eso? Generaciones futuras. Tal vez podría, pero nosotros estamos muy llenos de fallas. No ha terminado de desaparecer el apéndice y vamos a ignorar este eje que lleva millones de ¿Sabes años. por qué no avanzamos como personas, como sociedad? Porque no nos dan la semana útil. Por eso es que no evolucionamos. Por favor. Yo sé por qué no evolucionamos. ¿Por qué? Porque eliminamos la selección natural. Sí, selección. Y ahí sí agradecería que no me graben temas polémicos. Estamos incidiendo mucho en la selección natural. Estamos haciendo que individuos que antes no eran aptos para la vida ahora estén aptos. Y cada vez nos volvemos más blandos en todo, en las carreras universitarias, en todo. Entonces, individuos que no estaban aptos para todo este trote, terminamos cada vez, no, venga, papito, venga, colaborémosle, no, que no sé qué. Y cada vez hay médicos que se gradúan allá, y yo los he visto, ay no, tengo turno esta noche, ay no, yo como que me voy a incapacitar, no tengo ganas de ir, y se incapacitan, y buscan algún compa que les selle la incapacidad y no van. Así ese nivel de debilidad estamos. Y es cierto, y eso refleja mucho que la permisividad, no solamente acá, en todo. En todas las carreras, ingeniería, derecho, todo está lo mismo. Todo es, tenemos que bajarle el nivel a los demás. Todos los que tienen alto nivel o todos los que tenemos un buen rendimiento somos malos. Todo el sistema se está enfocando en quién, en los débiles. Y las personas que tienen buen rendimiento de todo, entonces, no, ustedes no. Usted tiene que ser para los que no tienen buen rendimiento. Y lo otro que estamos permitiendo que personas con patologías
tratando de prolongarles la vida e incluso que se reproduzcan cuando no debería ser así. Y la reproducción en todas las especies siempre es el más, ¿quién? El más apto, el más inteligente, el más fuerte. Si usted no es el más fuerte, por lo menos que sea el más inteligente, pero ni eso. ¿Sí? Entonces el muchacho se busca a la muchacha con un buen fenotipo, pero con mal gen. Y ella le dice, ay, es que mi familia, mira que hoy sufren de epilepsia y todos hemos sufrido de depresión. Y el man dice, esto. Y el man con hipertensión y cáncer en la familia. Y la muchacha, el man, no, en mi familia todos hemos sufrido de azúcar y de colesterol y siempre hemos sido así como barrigoncitos y la niña dice, cuando yo estaba en la universidad había una compañera que era preciosa y nunca le conocimos un novio en toda la carrera. O sea, se puso feo porque se engordó. ¿No? Por ahí no va. Y teníamos un amigo que de manera bajito, medía como unos 55. Y el marica se engordó resto. Cuando finalizamos la carrera, se engordó bastante. Y la vieja se lo cuadró. Y nosotros le decíamos, venga, ¿por qué? Y decía, a mí me encantan los hombres así, chiquitos y gorditos. Así. Tenía detrás de ella un poco, incluso especialistas. Nada. ¿Eso es el más apto? No es el más apto. No es. Entonces, esto, la misma raza humana busca su perdición. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Y pues cuando la naturaleza creó el eje, no pensó que íbamos a llegar a ese estado de generación tan grande, sino lo pensó como un mecanismo bastante potente para salvarnos de estados donde tuviéramos dificultad para tener agua, que casi siempre era en la antigüedad. Más porque nosotros, se cree que la vida se originó en una zona donde pues parcialmente agua y tierra, y íbamos cada vez adentrándonos más. Los peces también tienen, ustedes lo leyeron ahí, los peces también tienen este mecanismo. Casi todos los mamíferos lo tienen, reptiles, etcétera. Es un mecanismo compartido por muchas especies. Eso quiere decir que hay un antecesor común, técnicamente. Pero el mecanismo se hizo muy evidentemente necesario para nuestros antepasados en la parte de África. Tenían mucha escasez de agua. Entonces esto podía prolongarnos la vida por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la activación del eje va a hacer que usted orine menos. Casi que retiene toda la sal y todo el líquido que come. Y cada 8 días, 10 días que usted encontrara agua y se hidrataba, pues reponía un poco pérdidas, o cada que llovía. Entonces, pues manteníamos casi que un estado de volemia muy al límite. Pero hoy en día estamos hipervolémicos por la cantidad de sodio que hay en todo lo que comemos. Y la facilidad de que tenemos líquido siempre. Esto pues tiene sus consecuencias. Lo mismo toda la parte de hiperglicemias y todo esto no es más que una degeneración de lo que no debió haber sucedido. ¿Listo? Entonces pues obviamente nuestros antepasados, y por las distancias que recorrían y la actividad física y todo lo que hacían, pues no tenían hipertensión arterial, o era muy extraño. Esto es una pandemia de estas generaciones. Incluso hay un estudio, el hecho de que la guía europea bajara las cifras de hipertensión arterial, porque se dio cuenta que en Europa y en Estados Unidos casi todo el mundo va a tener riesgo cardiovascular, y en 10 años prácticamente la totalidad de la población va a haber tenido o un infarto o una ACV a ese nivel. Entonces, pues es por eso. Entonces la naturaleza no lo creó para jodernos. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que quiero que se lleve. Eso pues termina perpetuando la insuficiencia cardíaca, y finalmente la angiotensina pues termina induciendo fibrosis. ¿Sí o no? Y al inducir fibrosis pues va a empeorar esta insuficiencia cardíaca. Disminuye la cantidad de músculo, la fuerza y el gasto cardíaco. Frecuencia cardíaca no, la frecuencia de gasto cardíaco. ¿Cómo se trata esto?
Para los que le toquen tienen que hablar de tratamiento. Sí. Lo primero acá, control de líquidos. Acuérdense siempre la parte no farmacológica. Acá hay en hipertensión, control de líquidos. Control de sodio, menos de 5 gramos de sal. Búsquense las recomendaciones de la Guía Europea de Hipertensión Arterial. Hay una partecita así como una tablita y están las recomendaciones no farmacológicas. Control de líquidos. Ejercicio físico. Ejercicios, pero el ejercicio tiene que ser aeróbico y sobre todo con la persona. Usted tiene que mirar, si la persona es muy viejita, usted no le puede decir, no, agarre la cicla y suba aquí en la garita. Nada. Entonces usted le dice al señor, jefe, progresivamente lo que usted alcance, lo que usted pueda, así le dé una vuelta a la manzana en cicla. Si usted ve que ya se siente muy ahogado, pues se mantiene en una y por ahí en 2 semanas intenta hacer un poquito más. Si usted aguanta irse de aquí al suyo, pues hágale. Váyase siempre acompañado, por si le da pues la pálida, alguna cosa. No fumar. Todos estos viejitos después de tomar y fumar y mala vida, todos volvieron ciclistas ahorita después de la pandemia. Antes de pandemia no veía esa vaina. Yo no, antes de pandemia no recuerdo lo visto. Y ahorita todo el mundo es ciclista. Que suben por allá. Yo tengo un vecino que man 10 millones de pesos en esa cicla y... No, ya hay un simulador de cicla que juegan ellos pedaleando. Donde suben por allá, son un poco lados con el paseo, Quemo más calorías yo que me compré el simulador este de manejo que trae la pantalla y me siento ahí y juego y yo que quemo más calorías que esos quemo más calorías que esos manes. Yo me río cuando los veo pasar por la ventana. Pongo mi Monster acá y me pongo a manejar ahí y quemo más calorías que esos weones y me protejo del cáncer de piel. Sí, de verdad. Entonces, líquidos, sal, ¿qué más? Dieta, o sea, como está cuidado de la dieta, la ingesta de líquidos. Disminución de todo lo que son paquetes, embutidos, todo eso, porque eso tiene grandes cantidades de sodio. O sea, salchicha, chorizos, se le dice que el asado, la cerveza, todo eso. Aparte, tiene que disminuir el azúcar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el azúcar en eso? Como dice ya la compañera, que de hace rato ella cree que yo la estoy ignorando, pero no. Yo estoy escuchando, yo estoy escuchando lo que me dice. La glucosa, porque más que tenga injerencia sobre la presión arterial es para proteger los vasos sanguíneos del resto de factores cardiovasculares. O sea, si a usted le llega un hipertenso, no tiene que pensar solamente en hipertensión, sino en azúcar y en quién más. Entonces tiene que empezar, como allá la compañera dijo hace rato, estatinas y todo lo demás. Mirar esto cómo está y mirar esto cómo está. ¿Por qué? Porque hipertensión, diabetes, hiperlipidemia siempre van de la mano. Entonces se empieza a controlar los factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esos vasos sanguíneos dejen de sufrir tanto y no se altere tanto la resistencia vascular periférica. Y empieza a tratarlos, y el tratamiento de esto es muy parecido al de la hipertensión arterial. Los fármacos son prácticamente los mismos. IECAS o ARA2. Aunque ya ahorita para estos viene un medicamento que se llama inhibidores de la neprilicina. ¿Qué quiero que me lo busquen para la siguiente clase? El ejemplo de esto es el sacubitril valsartán. Viene en un solo medicamento, un ARA2 con el inhibidor de la neprilicina, viene en una sola tabletita. En ellos también se puede usar calcioantagonistas. Si han tenido antecedentes de infarto, etc., se puede usar el beta bloqueador. ¿Para qué usamos beta bloqueador en ellos? Porque como esto suele tener una frecuencia cardíaca tan elevada, la frecuencia cardíaca aumenta el consumo de oxígeno y me aumenta, como tengo pocos vasos sanguíneos, me
aumenta más el riesgo de que yo tenga una isquemia, por la concentración, por el consumo tan alto de oxígeno por el miocardio. Entonces con el beta-bloqueador le bajo un poquito esa frecuencia cardíaca y mejora. Sí hay, pero es peligroso manejar esa vaina. Puede inducir hipotensión muy fácil. Pero no se usa. Casi siempre se usan en condiciones de urgencias y eso. Beta bloqueador. Se pueden usar diuréticos y acá sí se puede usar la furosemida. La furosemida es un diurético de asa y pone a orinar muchísimo, entonces sirve mucho para descongestionar cuando el paciente está lleno de líquido, o sea, tiene edema pulmonar y tiene edema de miembros inferiores. Esos son los medicamentos que se utilizan. ¿Se le puede mandar a quién? Eso ya es complejo, toca mirar. ¿Listo? Eso sería tratamiento de esto. Entonces ya, los que hipertensión e insuficiencia ya saben cómo abordarlo. ¿Algo más que hablar del ético? ¿O ya? Ya. Creo que ya hemos dicho bastante. Le dan mucha información, ¿no? No tanta. No más, 1 hora y media. Tuvieron que haber desayunado antes de... No, si yo desayuno antes de Hay que quemar los cuerpos cetónicos. Eso es muy común en la ansiedad, ¿no? Eso es muy común en la ansiedad. En tempranas horas de la mañana, estas náuseas, eso es muy común en pacientes ansiosos. ¿Sí o no? No estudiando, señora, pero sí. Se lo digo porque estoy ahí y salí del foso. Bueno, les da muchas náuseas, casi siempre sobre las 9, 10 de la mañana. No, pero. No, yo me vengo. Yo sí puedo desayunar a la hora que yo quiera. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Pregunten porque no me doy vuelta. Y todavía no saben a quién les toca hipertensión y todo lo demás. Profe, ¿para cuándo nos vamos Hoy, porque se pongan a trabajar en eso. Para cuando No es para el viernes, el primer grupo técnicamente. Pero el orden es el orden de los temas que usted mandó, ¿verdad? Ese es el Yo orden. digo, reparto los temas y digo, el primer grupo tal, el viernes. el viernes de semana? Pero el primer grupo puede ser el 7 o puede ser el 6. Ah, Tienen que, O sea, todos tenemos que tener listo el viernes, no. Y ustedes siguen cuál. hoy reparto temas. Ah. Y hoy digo, tal grupo empieza el viernes. Ah, ok. Siéntense un momentico para darles información. Sería